tarde Dios va a hablarnos. El tema es placer presente y dolor futuro. Suena así como a novela, ¿verdad? Pero no, placer presente y dolor futuro. Mientras venía para acá, venía pensando en lo importante que ha sido Dios con nosotros. También venía reflexionando que después de los 40 años me doy cuenta que lo que ha pasado es irrecuperable para mí. También me he dado cuenta que lo que he vivido y no he hecho correcto, sé que no tendrá una segunda oportunidad. Y que también me he dado cuenta después de los 40 años que lo que viene por delante es inevitable. ¿Le ha pasado a usted eso? Pasa, ¿verdad? Lo que ha pasado no podemos regresarlo. Y lo que tenemos enfrente no podemos evitarlo. Tarde que temprano vamos a enfrentar aquello que nos espera. Obviamente sabemos que lo que nos espera es encontrarnos con nuestro Dios. El asunto es cómo y en qué condiciones vamos a encontrarnos. ¿Será que vamos a ser de aquellos que vamos a caminar y a vivir con Él toda la eternidad? ¿O seremos de aquellos los cuales viviremos separados de Él por la eternidad? Eso no lo determina Dios, eso lo determina usted, aceptando o rechazando a Cristo en su vida. Estamos en un momento muy importante del Evangelio de Mateo, en el cual Jesucristo viene hablando a sus discípulos de algo que tiene que ver con su vida. Yo le comentaba esto porque es una experiencia personal y sé que nos pasa a todos. Yo no sé si usted ha pensado en su pasado. ¿Qué podemos hacer? Nada. Pero también no podemos evitar lo que tenemos enfrente. Seamos conscientes de eso. Cuando seamos conscientes de eso, iglesia, vamos a vivir peleando menos, buscando más de Dios, conviviendo en armonía con aquellos que tenemos a nuestro lado. En esta hora Jesús quiere hablarnos a nosotros, tomando en cuenta lo que viene hablando acerca del caminar y del llamamiento de Mateo. Vamos a hacer un breve repaso a lo que ya vimos, particularmente el versículo 13, dice el versículo 9 de Mateo 9. Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo. Recordemos que este acontecimiento está registrado también en Marcos 2:13 y también en Lucas 5:27. Pero encontramos aquí algo muy importante, como Jesús encuentra a Mateo, uno de los 12 discípulos, y lo llama, que estaba sentado al banco de los atributos públicos. Aquí encontramos a un Mateo que era un judío, pero que trabajaba para el gobierno romano, se encargaba de cobrar los impuestos. Este tipo de personas como Mateo eran rechazados por los judíos, porque él tomaba parte por Roma y extorsionaba al pueblo judío y le daba a los romanos. Entonces no era muy bien aceptado los hombres como Mateo, los publicanos, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, era su trabajo. Y cuando pasa ahí, hay una palabra que le dice Jesús: sígueme. Esa palabra ya la vimos hace 8 días, tiene que ver con que Jesús llama a Mateo para que sea parte del caminar que Jesús venía haciendo, que se incorporara a la manera de pensar que Jesús venía pensando. A eso se refiere la palabra sígueme. Y vemos aquí una actitud a ese llamado de Mateo. Dice el versículo 9, y se levantó y le siguió. ¿Usted cree que Mateo no valoró o evaluó lo que implicaba seguir a Jesús? Claro. Cada uno, cuando Jesús nos hace un llamado a ser parte del pueblo, nosotros vamos a valorar y saber que seguir a Cristo implica momentos alegres, pero también momentos difíciles. Pero tanto en los alegres como en los difíciles, Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es la diferencia. Dice que Mateo le siguió y se fue con él. Versículo 10. Y aconteció que estaba él sentado a la mesa en la casa. He aquí que muchos publicanos, ¿y qué más? Y pecadores habían venido. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y encontramos un momento en el cual esto es crucial en el Evangelio. Es una parte central del Evangelio, porque el Evangelio de Jesús va dirigido hacia los pecadores. Usted y yo fuimos uno de ellos.
Por su gracia estamos aquí. Pero usted y yo veníamos de un mundo que era muy agradable. Usted quizás puede decir, pero pastor, yo vengo de una manera de vivir muy modesta. Pero la pregunta, ¿acaso nunca has mentido? De alguna manera todos fallamos, dice Romanos 3:10. Vienen mucha gente, publicanos y pecadores, y se sientan junto a Jesús. Cuando vieron esto, los fariseos, ¿qué vieron? Que estaban los pecadores y los publicanos con Jesús. ¿Por qué? Porque los fariseos sabían, o por el contexto de la ley mosaica, de que los pecadores eran rechazados. A ellos les importaba mucho la parte religiosa. Y vemos aquí cómo los fariseos, al ver este cuadro en el cual Jesús está con los publicanos y los pecadores, dijeron lo siguiente, versículo 11. Dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hubo una crítica, por decirlo así, hacia lo que Jesús estaba haciendo. Pero Jesús, como es omnisciente y todo lo sabe y todo lo conoce, versículo 12 dice, al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino, ¿quiénes, hermanos? Los enfermos. Jesús no vino a esta tierra por los que están bien, Él vino por los necesitados. Ese es el tema central del Evangelio de Cristo, que viene a darle buenas nuevas a aquellos que no tienen fe ni esperanza. Y yo creo que en este lugar, como en todos, hay muchos de esos. Por eso Dios levanta una iglesia para que sea predicada su palabra a aquellos que necesitan. Yo sé que aquí en San Andrés hay mucha gente que vive así, como en todos los lugares. ¿Usted cree que ellos, así como usted y yo en su momento de Jesús, no necesitan el día de hoy? Ellos necesitan escuchar de Jesús. Y aquí encontramos que Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y aprended lo que significa misericordia quiero, y no, ¿qué, hermanos? Y no sacrificio. Vea lo que dice Lucas 5:32. Vamos a ver un pasaje paralelo. Porque vemos que en Mateo 9 encontramos que Jesús les dice que Él vino hacia los enfermos y son los que tienen necesidad. Ya vimos que Lucas 5 es un pasaje paralelo a Mateo 9. Y en Lucas 5:32 dice Jesús, quizás dice su Biblia con palabras o letras rojas, no he venido a llamar a justos, sino a ¿quiénes, hermanos? Pero aquí hay un punto importante, a los pecadores los llama ¿a qué? Es decir, cuando venimos a Cristo como pecadores, Él nos llama a un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento, metanoia, en el griego, significa un dolor, un cambio, una mente que cambia su manera de ser y de hacer. Esta palabra metanoia quiere decir que hay un arrepentimiento en el cual también hay un dolor y una tristeza por lo que está encontrando. Es decir, cuando alguien viene a Cristo y Cristo nos muestra lo que es el pecado, hay un dolor por lo que veníamos haciendo. Si le preguntamos a una persona que comete adulterio como un hábito, le preguntamos, ¿le duele lo que está haciendo con su esposa, con sus hijos? Y quizás no siente nada. Pero cuando una persona viene así a Cristo, hay un dolor porque sabe que está haciendo algo malo. Aquí Lucas 5:32 dice, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores a un cambio de mente, a un cambio de vida, a una perspectiva distinta a la que tenían de la vida. También la palabra metanoia habla de un cambio de dirección, un cambio de vida y un cambio de opinión. Antes de ser cristiano quizás tenías un punto de vista en cuanto a ser esposo, esposa, de yerno, nuera, etc. Cuando venimos a Cristo tiene que haber un cambio. Y Mateo 3:8, no lo busques, lo leo, dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ese era el mensaje de Juan el Bautista. Entonces encontramos de que la palabra de Dios habla que el mensaje de Cristo en Mateo 9 tiene que ver con un cambio, un llamado a los pecadores. Y sabe que sería un buen tema para el culto de acción de gracias.
llamar a esta generación a un cambio de vida de parte de nuestro Señor. Vamos a ver algunos ejemplos. Le invito a Lucas 19:1. ¿Qué significa ese cambio? Ese arrepentimiento que la Biblia nos habla. Esto es muy importante porque es la introducción al pasaje de Mateo 9:14. Pero Jesús habla de que Él vino a llamar a pecadores al arrepentimiento. Y aquí encontramos el caso de Zaqueo, Lucas 19. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, es decir, este era jefe de Mateo, y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoró para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió. ¿Cómo lo recibió? Imagínense a Zaqueo. Sabe que encuentra a Jesús y Jesús le dice: voy a ir a tu casa, Zaqueo. Seguramente Zaqueo conocía las enseñanzas de Jesús y sabía que probablemente le iba a rechazar o a confrontar con la vida que venía teniendo Zaqueo. Pero él lo recibe gozoso, porque sabe qué es lo que produce Jesús en la vida de un ser humano. Produce gozo, porque le encontramos el sentido a la vida cuando encontramos a Cristo. Al ver esto, al ver que Zaqueo recibe con gozo a Jesús, el 7, todos murmuraban, diciendo: ¿qué había entrado a posar con un hombre pecador? Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Qué dice, hermanos? Esto se llama arrepentimiento. En el caso de Zaqueo en particular, porque él venía robando, venía haciendo su trabajo de manera inadecuada. Él sabía que el arrepentimiento tenía que ver con regresar a aquello que no era de él. En el caso de uno, en la actualidad, no va a ser lo mismo, pero va a ser otras áreas en las cuales tú tienes que ceder o dejar aquello que no te permite caminar con Cristo. Puede ser la mentira, puede ser el orgullo, puede ser la avaricia, puede ser la prepotencia, cualquier otra cosa. Pero lo que tienes que hacer es que para poder seguir a Jesús tienes que despojarte de eso que no puede estar cerca de Jesús. En el caso de Zaqueo fueron las cosas materiales. Versículo 9, Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Fíjese, para Jesús es importante y trascendente la salvación, por cuanto él también es hijo de Abraham. 10, porque el Hijo del Hombre, o el Mesías, vino a buscar y a salvar lo que se había, ¿qué, hermanos? Sí, ese es el mensaje central del Evangelio. Él vino a buscar lo que se había perdido. Zaqueo era un ejemplo de aquello que se había perdido, obviamente sumergido en lo que es la tradición religiosa, pero él necesitaba de ese encuentro con Cristo. Pero el encuentro con Jesús en Mateo trajo un cambio de vida, un cambio de opinión en su mente. Eso es arrepentimiento. Eso es muy importante. Vamos a ver una cita más o una palabra más antes de abordar el tema, que es muy importante, que está en en Mateo. Vamos a hacer a Mateo 9. Mateo 9:13, porque este es el versículo clave de este pasaje, del versículo 9 al 13. Y pues, dice Mateo 9:13, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y luego dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Busque conmigo Oseas 6:6. En el tiempo de Cristo, esto es muy importante, en el tiempo de Cristo había 3 cosas por las cuales los judíos estaban preocupados o ocupados. Una era el ayuno, otra era la limosna
Y esas eran cosas que eran importantes en el tiempo de Cristo para los judíos. Un momento, Oseas capítulo 6, versículo 6. ¿Ya lo tiene? Dice Oseas capítulo 6, versículo 6, porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Aquí lo que Oseas capítulo 6, versículo 6 es lo que Jesús hace referencia en Mateo 9:13. Tenemos que aprender qué significa misericordia y no sacrificio. Lo que Oseas 6:6 está diciendo que tenemos que aprender que es más importante aprender a vivir una vida misericordiosa que ser parte de un ritual o de una liturgia. Es decir, usted esta tarde vino a este lugar. Desde que llegó, usted oró, leyó la palabra, cantó unos cantos, eso se le llama liturgia. Pero si usted vino a este lugar, cantó, oró, leyó la palabra, pero en su corazón sigue siendo la misma persona, de nada te sirve que tú cumplas con un ritual si en tu vida sigue viviendo una vida que no agrada a Dios. Lo que a Dios le agrada es una vida que cuando viene y es expuesta delante de Dios y Dios nos habla, tenemos que cambiar. De nada más que estamos aquí en este lugar si no hay un cambio en el corazón. A eso se refiere Oseas 6:6. Porque misericordia quiero y no, que hermanos, y no sacrificio. Para Dios es más importante que vengamos aquí humillados y que cuando Él nos hable y nos diga, ¿sabes qué? La mentira déjala. Deja de vivir doble vida. Ejemplos. Y tú digas, sí, Señor, eso es para mí, lo voy a hacer. A eso Dios le agrada más, a que cumplamos con un ritual. Y conocimiento de Dios, ¿qué hermanos? Más que holocaustos. Hoy quizás no hacemos aquí sacrificio, pero sí cantamos. A Dios le interesa más un cambio en la vida de cada uno de nosotros. Dicho lo siguiente, vamos entonces al pasaje que encontramos en Mateo capítulo 9, versículo 14. Dice, entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, recordemos que arriba, en los textos anteriores, habla que los fariseos y publicanos criticaron el que Jesús estara con los pecadores. En Mateo 9:14 dice que vinieron los discípulos de Juan. Aquí recordemos que Juan ya había sido preso, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Para los judíos en los tiempos de Cristo, la limosna, la oración y el ayuno eran los tres grandes pilares de la vida judía. Perdón, una vez más. En el tiempo de Cristo, la limosna, la oración y el ayuno eran los tres grandes pilares de la vida religiosa judía. Por eso, uno de ellos los menciona aquí los discípulos de Juan. Mateo 6:16, vamos atrás para que tengamos un poquito más del contexto. Cuando le preguntaron a Jesús por qué no practicaba el ayuno, ni él ni sus discípulos, Jesús tuvo que responder de manera gráfica, ilustrativa esa respuesta a esa pregunta. Mateo 6:16 dice, cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué es lo que Jesús está hablando aquí? Como el ayuno era uno de los pilares importantes en la vida religiosa judía, el problema de los judíos es que estaban muy ocupados en la parte externa y no en la parte interna. Para ellos era muy importante que cuando hacían algo fuera demostrado. Jesús dice, cuando lo hagas, procura que tu Padre que te ve, con Él debe de tener comunión. Vamos a regresar a Mateo 9:15 para ver las dos ilustraciones que Él da a esta respuesta del ayuno. En el tiempo de Cristo, el ayuno
tenía que ver con una abstenerse de los alimentos. Pero lo que Jesús venía a enseñar era que tenía que ver también con el saber que la comunión con Dios en ese momento de ayunar era importante. Versículo 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En el tiempo de Cristo, creo que en la actualidad sigue siendo el mismo tema, una boda judía representaba una fiesta muy grande, no de un día, de días. Una de las características era que la pareja que se casaba o los recién casados tenían que pasar un tiempo conviviendo con sus amistades antes de irse de luna de miel. Y era una fiesta muy importante para ellos. Pero fíjese que eso como representaba algo muy importante en la vida de los judíos como matrimonio recién casado, ellos hablaban de un momento importante. Me encontré un dato. Epicteto, un filósofo griego, dijo lo siguiente: cuando estás besando a tu niño, tú le estás diciendo que un día vas a morir. ¿Qué significa eso, pastor? Usted y yo sabemos que las relaciones humanas son temporales. Es decir, tú tienes a tu hijo y tienes a tu hija. Y cuando tú lo abrazas a tu hijo, estás hablando de que va a llegar el momento que tú ya no vas a poder estar cerca de él, porque eventualmente vendrá el tiempo en el que vamos a morir, él o tú, o él y yo. Cuando usted toma a su hijo, solo que uno no lo ve de esa manera, pero reflexione en esto. Tú tienes a tu hijo en este momento, y cuando tú lo abrazas y tú lo besas, tú le estás diciendo con la actitud que llegará el momento que ya no podrás hacerlo. Por eso tienes que hacerlo con mucha atención el día de hoy que lo tienes. Cuando Jesús habla acerca de eso, dice Mateo 9:15, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto? En el contexto judío, cuando hay una fiesta, ¿acaso vamos a estar tristes? Claro que no. Pero llegará el momento que la alegría pasará y vendrán tiempos difíciles. La vida cristiana así es. Hay momentos en los cuales estamos contentos y estamos gozosos, pero también vienen momentos difíciles. ¿Le ha pasado? O quizás está pasando hoy un momento difícil. Jesús dice, ahorita que yo estoy con ellos. ¿Por qué? Porque Jesús representaba para sus discípulos en ese momento la alegría de las bodas. Cuando Jesús estaba con ellos, representaba el tiempo de la fiesta, del convivio. Pero cuando Él fue entregado, ¿qué le pasó a los discípulos? Fueron dispersados como ovejas sin pastor. En la vida cristiana así es. Jesús lo que está diciendo es hablando de lo que representa la vida cristiana. ¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que está el esposo con ellos? Claro que no. Cuando encontramos a Cristo hay un momento de mucha alegría, pero llega el momento cuando vienen las pruebas. Y es ahí donde tenemos que afianzarnos. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces, ¿qué dice, hermanos? Ayunarán. Vamos al versículo, quiero llevarle un pasaje, Zacarías 7:1. Y encontramos aquí un pasaje en Zacarías 7, donde nos habla acerca de lo importante que es estarse absteniendo en un momento en el cual hay dolor. Dice un comentario de un teólogo cristiano que para poder ayunar, o cuando entremos en ayuno, es cuando tú estás consciente de que debes de tener comunión con Dios y que en tu vida hay una gran necesidad de Dios. No ayunar por ayunar, sino hacerlo con un acercarse a Dios. Dice Zacarías, vamos a leer desde el 3, y hablar a los sacerdotes que estaban en la casa de Jehová de los ejércitos y a los profetas diciendo, lloraremos en el mes quinto, haremos abstinencia como hemos hecho ya algunos años. Vino pues a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo,
habla a todo el pueblo del país y a los sacerdotes diciendo: cuando ayunasteis y llorasteis en el 5º y en el 7º mes, estos 70 años habéis ayunado. ¿Qué dice, hermanos? Para mí. Aquí lo que Dios está hablando acerca del momento del cautiverio, cuando Israel lo hizo el ayuno, lo hizo en un momento de dolor y sufrimiento, porque el ayuno representa esa intimidad con Dios, pero con un corazón en el cual reconoce su lugar delante de Dios. Zacarías lo recuerda de esa manera. Vamos a ir a la siguiente ilustración en Mateo 9:16, porque encontramos que Jesús, para poder ilustrar o para poder dar respuesta a la pregunta de los discípulos de Juan, él utiliza o él emplea dos ilustraciones. Versículo 16 y 17 las encontramos. Nadie pone remedio de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Aquí lo que Jesús está diciendo en primera instancia es que la enseñanza judía que se venía teniendo no podía tomarse de la misma manera que las cosas que el Señor o el mensaje de Jesús que venía haciendo. Vaya buscando 2 Corintios 5:11 para entenderlo. La gracia que Jesús nos da a través de su evangelio no puede ser tomada como un sistema de religión. Vaya buscando 2 Corintios capítulo 5 versículo 11. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Antes de que leamos 2 Corintios 5:11, quiero decir lo que significa esto. Usted está escuchando de Jesús todos los días. Usted no puede vivir las enseñanzas de Jesús con los pensamientos y las ideas del mundo. Es decir, lo que Jesús viene y pone en ti tiene que ser puesto en práctica en un vaso nuevo. El problema de los cristianos hoy es que quieren vivir la vida cristiana, pero con pensamientos y ideas del mundo. Y ese es un problema. Por eso es que muchos cristianos tienen problemas en sus casas, en sus trabajos, con sus hijos mismos. Por eso muchos viven doble vida. Aparentan una cosa, porque quieres vivir la vida cristiana, pero pensando como el mundo. No podemos hacerlo así. Recuerda que Jesús dijo: el que no es conmigo, contra mí es. O estás con el Señor, o estás en contra de Él. Pero a medias nunca te va a funcionar las cosas. Nadie puede servir a dos señores. Estarás bien con uno y estarás mal con otro. Entonces el problema del cristiano hoy es que intenta vivir lo que escucha de Jesús, pero con el concepto y las ideas del mundo. Vea 2 Corintios 5:11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. No nos recomendamos, pues, otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios, y si somos cuerdos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vea el texto una vez más. Si Jesús murió por todos, para los que viven ya no vivan para sí. Es decir, si Cristo vino a ti, tú ya no tienes que vivir como venías viviendo. Tú tienes que vivir para Cristo. Tu mente tiene que cambiar. Dice el versículo 16, de manera, fíjese, no se pierde el contexto, es muy importante, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
y aún así a Cristo conocimos según la carne. Ya no lo conocemos así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí que. Es decir, al final del versículo 11, resumen 17, dice Pablo, si tú ya conociste a Cristo, ya no puedes vivir para ti. Pero pastor, me cuesta. Es que llego muy cansado y no tengo tiempo para orar. Ah, pero tienes tiempo para el noticiero o para la jugada. Digo ejemplos. Pero pastor, no tengo tiempo. No, sí tienes tiempo. Lo que falta es organizar y poner la prioridad. Esa es la parte que le cuesta al cristiano hoy. Pero Jesús dice que de modo que si alguno viene a Jesús, es una nueva, ¿qué, hermanos? Criatura. Es decir, tu perspectiva ahora es nueva. Hoy vas a vivir de acuerdo a lo que Dios enseña. Cuando Jesús habla en Mateo 9, versículo 16, habla, tú no puedes poner cosas nuevas en algo que ya está usado. Tiene que ser nuevo. Por eso Jesús nos llama a un nuevo nacimiento. Yo ahora que vengo en Cristo, yo no puedo hablarle a mi esposa como antes que no era cristiano. Yo no puedo seguirla engañando o engañando. Yo no puedo andar enviando a mi hijo por el cigarro, por la botella, y luego vengo al templo y a cantar. Eso es poner cosas nuevas en odres o en trapos viejos. Otro ejemplo, la música del mundo. Quizás muchos hijos saben que papá aquí alaba a Dios y allá afuera se pone las del recodo o las de Timbiriche. Y es ahí donde el hijo dice, pues no sé qué pasa con mi papá o con mi mamá. Eso es poner cosas nuevas en lugares viejos. Ahora, esto, hermano, no es para que diga, es que el pastor me está juzgando. No, ese no es mi papel. Lo que Dios quiere hablarnos es cuál es la posición que tienes en este momento delante de Dios, que es distinto. Y si esa posición es la que tú tienes delante de Dios, entonces Dios nos llama a todos al arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Un verdadero creyente, hermanos, abandona el legalismo. Un verdadero cristiano vive para el Señor y deja que Él gobierne su vida. Vamos a regresar al texto para ver la segunda ilustración y ahí terminamos. Dice Mateo 9, 17, ni echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro, ¿qué pasa, hermanos? Se conserva. Cuando una persona recibe las cosas de Dios como un vaso limpio, todo sale bien. El problema es cuando tú has querido meter las cosas que escuchaste, porque hay gente que dice, hay cosas de Jesús que son muy buenas, pero ¿sabe qué? Jesús no quiere valorizar nuestras vidas, no quiere llenarnos de valores, no, Él quiere cambiar nuestros corazones y cambiar nuestra manera de vivir. Entonces el texto concluye, pero echa el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Si tú quieres realmente vivir una vida que glorifica a Dios, tienes que vaciar todo tu corazón y toda tu mente para que Cristo sea el que vive en ese lugar.